la presentación en pantalla completa, ¿está bien? Sí, doctor. Ya. Bien, esta es la clase que quedó pendiente. Vamos a hablar acerca de dolor en rehabilitación. Vamos a revisar el concepto, la clasificación y el síndrome de sensibilización espinal segmentaria, SES por sus siglas, sensibilización espinal segmentaria, o SMS, ya, sensibilización medular segmentaria, igual concepto, antecedentes, un poco de epidemiología, fisiopatología, cuadro clínico y el diagnóstico y tratamiento. Bueno, vamos a empezar con el dolor. Este es el concepto clásico del dolor. La del 79 te dice que es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con un daño tisular real o potencial o que se describe en términos de dicho daño. Bueno, aquí, ¿pueden ver el cursor? Sí, doctor. Ok. Lo importante de este concepto es que no solamente es un tema sensitivo o sensorial, fíjense que hay una carga emocional en el dolor, siempre, sobre todo en el dolor crónico, ¿no? Ya, y esto se va a producir, tanto el fenómeno sensitivo como la experiencia emocional, ¿no? Se va a producir por un daño real, ahí nadie tiene duda, ¿no? Un daño potencial, aquí sí ya entramos en un terreno un poco más específico y más especializado, comprender que el dolor, esa experiencia sensorial y emocional desagradable, puede presentarse ante un daño potencial. ¿Qué quiere decir un daño potencial? Todavía no se ha dañado el tejido, pero el tejido se pone en riesgo, ¿ok? Si yo pongo un tejido en riesgo, antes de que haya una lesión, va a doler. Por eso es una señal de alarma y por eso es una señal de defensa, ¿ok? Si yo le quito la carga al tejido, me va a dejar de doler y no pasó nada en el tejido, nunca hubo una lesión, pero dolió, ¿ok? Entonces, eso es daño potencial, ¿ya? Es una amenaza de lesión, ¿ya? Ante una amenaza de lesión. O sea, puede ser frente a una lesión real o frente a una amenaza de lesión. Pero también puede presentarse dolor, ¿no? Sin daño real, sin amenaza de daño, pero se describe en términos de dolor, se describe en términos de dicho daño. O sea, hay una descripción, ¿ya? Como si hubiera una lesión y como si se estuviera experimentando dolor, pero no hay un dolor, no hay una lesión real, ni tampoco una amenaza de lesión. Eso se ha dado a llamar por algunos autores como ilusión de lesión. O sea, el paciente puede tener una ilusión de daño, pero la experiencia en sí misma es totalmente real. O sea, el paciente experimenta eh, este componente emocional y sensorial desagradable. Igualito, ¿no? Igualito como ante un daño real o ante un daño potencial, ¿ya? Bueno, la clasificación del 2020 se reunieron desde el 2017 para discutir el concepto. Parece algo sencillo, pero hubieron varias propuestas de los grupos de trabajo y al final el tema era esta palabra, ¿no? Se describe en términos de dicho daño y la discusión era que hay pacientes que no pueden describir y no por eso no quiere decir que no estén experimentando dolor, ¿no? Por ejemplo, pacientes con demencia, afasia, ¿no? Pacientes en coma, o sea, con trastornos del sensorio, del nivel de conciencia. Entonces, niños, ¿no? Muy pequeños. Entonces aquí, pues, bueno, lo readaptaron, ¿no? Es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con o similar a la asociada con daño real o potencial, ¿ok? Asociada con daño real o potencial, nadie tiene duda, o similar a la asociada con daño potencial real, ese similar reemplaza, describe, ¿no? En términos de dicho daño. Es lo mismo, ¿ya? Está como reorganizado, digamos. Pero bueno, además le sumaron unas notas explicativas, ¿no? Es una experiencia personal, hay factores biológicos, psicológicos y sociales. Dolor y nocicepción son fenómenos diferentes, ya la nocicepción es el caminito fisiológico, ¿no? Que sigue la vía del dolor, ¿ya? Hablar de nocicepción es sinónimo de hablar de la fisiología del dolor.
cuando la nocicepción se altera, o sea, cuando la fisiología se altera, entramos en el campo de fisiopatología, parece un poco trabalenguas, pero para entenderlo, ¿no? Fisiopatología, y ahí entramos en terreno de dolor crónico, que es el dolor patológico, ¿ya? El dolor fisiológico es el dolor agudo, y ahí solamente hablamos de nocicepción, ¿no? La nocicepción alterada, estamos hablando ya de algo fisiopatológico inherente al dolor crónico. Las personas aprenden el concepto del dolor a través de experiencias de vida. Si una persona manifiesta una experiencia dolorosa, se le debe de respetar porque es algo subjetivo. Claro, hay que tener cuidado con los pacientes simuladores verdaderos, ¿no? Aunque el dolor usualmente cumple una función adaptativa, puede tener efectos adversos sobre la funcionalidad del bienestar social y psicológico, ¿ya? Y una de las maneras que expresa el dolor, para expresar dolor, es la descripción verbal, ¿no? Pero la incapacidad para comunicarse no niega la posibilidad de que un humano o animal experimente dolor, ¿ok? Este es lo que les explicaba anteriormente en el concepto, ¿no? Ya. Dolor agudo, fíjense, el dolor agudo es el dolor fisiológico, ya tiene un sentido biológico, tiene un sentido biológico, tiene un fin biológico de proteger el tejido y tratar de evitar que se establezca una lesión, ¿no? Y de esta manera, si analizamos, pues, preservar la especie incluso, ¿no? El dolor crónico es el dolor patológico, ¿ya? Ya no tiene un sentido biológico, no tiene una razón de ser. Y al ser patológico, hoy en día se le considera una enfermedad en sí misma, ¿ya? Una enfermedad en sí misma, asociada a la patología de base que le puede haber dado origen, ¿no? Pero hoy en día se considera el dolor crónico, ya, sea cual sea la causa, una enfermedad por sí misma. Bien, esto es según su tiempo de evolución agudo y crónico y según su mecanismo de producción. Algunos dicen según su fisiopatología, pero según el mecanismo de producción, para ser más precisos, hablamos del dolor nociceptivo, neuropático y nociplástico. El dolor nociceptivo surge de un daño real o potencial en el tejido, bueno, por activación de nociceptores, ¿ok? Activación de nociceptores. El dolor neuropático, ya, sigue la misma vía, ¿no? Pero en este caso no hay una lesión de nociceptores, sino hay una lesión directa en el tejido nervioso, ¿ya? En el dolor nociceptivo hay activación de nociceptores con tejido nervioso intacto. En cambio, en el dolor neuropático existe una lesión o enfermedad en el sistema somatosensorial, o sea, en el sistema nervioso periférico que tiene que ver con la percepción del dolor, ¿no? Entonces, pero llegados a este punto, al nervio periférico y al axón, digamos, del nociceptor, va a seguir el mismo camino, ¿no? Va a seguir el mismo camino. Acuérdense, nociceptivo, activación de nociceptores con tejido nervioso intacto, y neuropático, una lesión o enfermedad del sistema nervioso somatosensorial. Ahora, es posible que tengamos dolor sin activación de nociceptores y sin un daño demostrable en el sistema nervioso periférico ni central, ¿ok? Y en ese caso hablamos de dolor nociplástico, que es un concepto más de un dolor disfuncional, ¿no? Surge de una nocicepción alterada, o sea, la fisiología del dolor está alterada en cualquiera de sus puntos y hace que el paciente experimente dolor. Entonces, a pesar de que no hay evidencia de daño tisular real o amenazado, ¿no? O sea, que no hay dolor nociceptivo, ¿no? Que cause la activación de nociceptores periféricos, o lesión del sistema somatosensorial que cause dolor. O sea, no hay activación de nociceptores y el sistema nervioso aparentemente está intacto, estructuralmente al menos está intacto. Ese es dolor nociplástico, un concepto nuevo, un concepto nuevo, relativamente nuevo, 2016, 17, y viene a cubrir un hueco, ¿no? Que vamos a ver aquí ahorita qué es lo que faltaba. Fíjense que el dolor puede ser mixto, ¿no? La mayoría de dolores crónicos son mixtos. Y hay un componente nociceptivo, un componente
neuropático y un componente nociplástico. El paciente podría tener los tres componentes coexistiendo incluso, ¿ya? ¿Cómo me doy cuenta yo que hay un componente nociplástico? O sea, quiere decir que puedo tener un daño, puedo tener un daño tisular, o sea, puedo tener dolor nociceptivo y sobre eso un dolor nociplástico, ¿ok? Claro, cuando yo examino al paciente y me doy cuenta que parte de su dolor no se explica solamente por la activación de nociceptores o solamente por la lesión del sistema nervioso somatosensorial, periférico y central, entonces tengo que entrar en terreno del dolor nociplástico. Es un tema funcional. O sea, es un tema principalmente de sensibilización periférica y de sensibilización central. ¿Ya? La fisiología del dolor está alterada. Entonces, es un daño disfuncional. En el daño disfuncional, en realidad, va a haber alteración de ciertas proteínas que se expresan en membrana, cambio de neurotransmisores, ¿no? Y finalmente estas proteínas son estructura, pero a nivel micro, ¿no? Entonces, generalmente se consideran, se dice cambios disfuncionales para diferenciarlos de los estructurales, pero en realidad son estructura también a nivel bioquímico, ¿no? Bueno, pero normalmente cuando hablamos de daño estructural hablamos algo más macro, ¿ok? Entonces, el nociplástico hace referencia a eso, ¿no? A un tema de disfunción, ¿ya? Un tema de disfunción. Entonces, más o menos quedaría, a ver, aquí ya, nociceptivo neuropático mixto, y el dolor nociplástico, antes le llamaban también dolor por sensibilización central o dolor disfuncional. ¿Ya? La clasificación quedaría así, ¿no? Dolor nociceptivo, dolor neuropático, dolor nociplástico con sus variantes. Y esto algunos autores siguen utilizando, a pesar de que la IASP estableció el término dolor nociplástico, algunos autores siguen utilizando el término dolor por sensibilización central. Ya, el otro tema es conocer el dolor inflamatorio y mecánico. Este de acá, nociceptivo puede ser somático o visceral, y ustedes lo saben desde el Guyton de fisiología, ¿no? El somático, en otras palabras, es el dolor que nosotros normalmente llamamos dolor musculoesquelético. Y este puede ser mecánico inflamatorio. Acá está cómo es el patrón, ¿no? Principalmente el mecánico, ¿no? Aumenta con la actividad física y disminuye con el reposo. Eso es lo principal. Lo contrario es inflamatorio. Y lo demás es para complementar eso, ¿ok? Clasificación sindrómica, también existen grandes síndromes, síndrome de dolor articular, neural y muscular, que más específicamente sería miofasiotendinoso, ¿no? Y es importante identificarlo porque a veces predomina el dolor articular, a veces el neural. Neural, ¿por qué decimos neural? No decimos neuropático porque a veces no hay daño estructural, ¿no? Entonces a veces el daño es disfuncional. Entonces preferimos el término neural. Y, o sea, acá entra el dolor neuropático y entra el dolor nociplástico, ¿no? Y el síndrome de dolor y el componente muscular, ¿no? O miotendinoso. Ya, algunos pacientes predomina uno u otro, o pueden tener dos, o pueden tener los tres, y hay estrategias de tratamiento para cada componente, ¿no? Y de eso depende mucho el éxito en el tratamiento, ¿ya? ¿Ok? Entonces no es como que tratas a ciegas a todo el mundo AINE y si no mejora, opioide. No es eso, ¿no? El dolor no es tan sencillo de manejar así. Entonces, tenemos que identificar cuáles son las fuentes principales del dolor y con identificadas esas dianas podemos utilizar tratamientos más específicos y el paciente va a tener una mejor evolución. ¿Okay? Entonces aquí hay que ser buen clínico, ¿no? Porque hay que comprender adecuadamente el dolor, hay que comprender los mecanismos de perpetuación y amplificación y cronificación del dolor. Hay que saber identificar, principalmente esto es por semiología, porque ninguna resonancia, tomografía, radiografía te lo va a decir, ningún examen de laboratorio, es semiología pura, identificar qué componentes tiene el paciente, cuál predomina, ¿no? Y tratar, pues, esos componentes. Es un poco, los términos cómo fueron evolucionando.
Y acá les voy a explicar por qué aparece dolor nociplástico y por qué viene a cubrir un hueco. Fíjense que acá tenemos dolor nociceptivo y neuropático, es la historia de siempre, pero el neuropático en el 94 era un dolor que se causaba por lesión o disfunción del sistema nervioso, periférico o central, lesión o disfunción. Entonces el dolor disfuncional entraba acá, era un tipo de dolor neuropático y nadie se hacía bolas con eso, ¿no? Así se mantuvo hasta el 2010, pero fíjense, en el 2011 empezaron los problemas allí, porque la IAS dijo, ¿no sabes qué? Dolor neuropático tiene que entenderse como es neuropático, o sea, hay una patología, tiene que haber un daño demostrable en el nervio, ¿ya? Y entonces tiene que ser por lesión o enfermedad del sistema nervioso. Entonces los dolores disfuncionales, donde tú no demostrabas lesión nerviosa, quedaron en el aire, ¿no? Quedaron en el aire porque no entraban en el dolor nociceptivo y no entraban en el dolor neuropático. Entonces, ¿cuál era su mecanismo de producción, ¿no? Bueno, fíjense que pasaron casi 10 años para que entonces aparezca el término dolor nociplástico. En este lapso, muchos grupos de trabajo preferían el dolor por sensibilización central, que no aparecía formalmente aquí, pero que se entendía como el dolor disfuncional, típico. Entonces, lo interesante es que el dolor neuropático, este de acá, por neuropático, ya sea por lesión o disfunción, tiene la misma clínica. O sea, ¿qué siente el paciente? Un dolor tipo urente, ¿no? Le quema, le arde, asociado a calambre, sensación de corrientazo, lancinante, con hormigueo, ¿no? Con parestesias. Cualquier cosa extraña encajaba aquí en dolor neuropático. ¿Ya? O sea, decía el sistema nervioso está alterado, dañado o por lo menos funcionando mal. Es la misma clínica, ¿ya? Todas las escalas que tenemos para medir un dolor neuropático genuino, como se le dice ahora, se han extrapolado para dolor nociplástico y se ha demostrado que no pueden diferenciar entre dolor neuropático y nociplástico porque es algo lógico, o sea, tienen la misma clínica, ¿no? Solamente que cuando tú haces estudios de electromiografía con velocidad de conducción, por ejemplo, bueno, estudias el caso y demuestras que hay daño del sistema nervioso, entonces es neuropático, y si no, pues es nociplástico. Bueno, entonces aquí, como estaba en el aire, aparece, ¿no? Dolor nociplástico, nocicepción alterada, etcétera, ¿ya? Y lo que habíamos conversado acerca de eso. Ya, ahora, eso es, digamos que el ABC del dolor, concepto, clasificación, ¿no? Y vamos a ver este tema de sensibilización espinal o medular segmentaria, SES, como lo conocemos los fisiatras, cuando conversamos habitualmente. Eso es un diagnóstico muy, muy frecuente en rehabilitación. Es un síndrome, es una asociación de signos y síntomas, y es una semiología bastante más fina que la semiología habitual para comprender los cuadros de dolor. Bien, ¿qué es la sensibilización espinal segmentaria? Es una consecuencia, ¿ya? Si algún día yo le pregunto a uno de ustedes qué es la SES, me basta con que me digan es una consecuencia. Es la consecuencia de la estimulación sensorial nociceptiva persistente. Entonces, cuando hay un bombardeo persistente al asta posterior de la médula espinal con información de dolor, llega un momento en que hay una reestructuración en el asta posterior, ¿ya? Hay una disminución de los umbrales también en el asta posterior, y eso hace que se facilite la transmisión del impulso doloroso. O sea, se facilita la transmisión del dolor. Esa es la sensibilización espinal segmentaria. Entonces, acuérdense, es una consecuencia. ¿Consecuencia de qué? De la estimulación sensorial nociceptiva persistente. Ya, por aquí, ya. Claro, y la manifestación es dolor musculoesquelético crónico, ¿no? Regional, segmentario.
Ya, bueno, acá algunos antecedentes. El primero que habla acerca de eso es el doctor Robert Meñe, de Francia, ¿ya? Y él le llama disfunción de la faceta articular, DIN. Pensaba que el origen era solamente vertebral, y el tratamiento que proponía era manipulación vertebral, ¿no? Con eso resolvía los casos, le iba bien. Luego el doctor Changan en Canadá identificó la misma clínica, que ya vamos a conocer ahorita, y le llamó dolor radiculopático. Pensó también que era un problema de artrosis de la columna, y el tratamiento que propuso es la estimulación intramuscular, ¿ya? Estimulación intramuscular. Esto es por las siglas en inglés, ¿no? Él estimulaba el músculo con una aguja hipodérmica, y después se dio cuenta que la aguja hipodérmica era muy lesiva, así que comenzó a utilizar las agujas de acupuntura, pero no es acupuntura el procedimiento. Hacía la estimulación en el punto gatillo miofacial, es decir, en el punto más doloroso del músculo, hasta que se desactivaba el dolor. Se desactivaba el punto gatillo. Ya bajo una concepción más actualizada, el doctor Robert Fisher es el que acuña el término de sensibilización espinal segmentaria, habla de la teoría del PENTAT, ¿no? Que todo iniciaría con discopatía, luego esguince de los ligamentos, espasmo de los músculos, y se comprime la raíz. De todas maneras, se centró más en un tema vertebral también. El tratamiento que él propone, y que consideramos que es el más efectivo de estos, es el bloqueo paraespinoso, que ya vamos a conocer también. En Perú hay dos doctores, ya, fisiatras, que se han formado en el extranjero y que han tenido oportunidad de conocer a varios de estos maestros, ¿no? En el tema de sensibilización espinal segmentaria. Uno es el doctor Pedro Romero, el otro es el doctor Tomás Nakasato. Y que hacen bastante investigación en este tema, han publicado incluso trabajos, tanto de epidemiología como criterios diagnósticos también. Bien. Ya, el doctor Nakasato ha hecho estudios de epidemiología. Él considera que más o menos un tercio de la población adulta presenta dolor musculoesquelético, y la gran mayoría de estos no tienen ningún hallazgo estructural de este sistema. Y típicamente le decían que su dolor es psicógeno, ¿no? Que es estrés, ¿no? Que son síndromes psicosomáticos, ¿ya? Y en realidad son problemas de sensibilización espinal segmentaria. O sea, el paciente se siente dolor, pero no logras demostrar ni activación de nociceptores, ni logras demostrar daño estructural del sistema nervioso. O sea, no hay dolor nociceptivo ni hay dolor neuropático. Entonces, ¿qué es, no? No, el dolor está en su cabeza, es psicosomático. Y no, son dolores nociplásticos, ¿no? Porque la CES es el componente nociplástico del dolor, si ya me van siguiendo la idea. Bien, esto es un poco más de epidemiología, igual, 27%, ya, predominio en sexo femenino, ¿no? En algunos trabajos varía un poco el porcentaje, la verdad, va a depender en qué consulta hagas. Si tú quieres ver la frecuencia de sensibilización, es diferente en una consulta de medicina general o en un hospital nivel 1 que en un hospital en una consulta de fisiatría de un hospital de tercer nivel. Claro, los pacientes que llegan a una consulta fisiátrica en un hospital de tercer nivel son pacientes que han pasado varios filtros. Ya pasaron por el médico general, no resolvió con lo clásico del AINE, ¿no? Tu diclofenaco 3 días, tu ibuprofeno, tu naproxeno 10 días más, no resuelve con eso, ¿ya? Entonces, ya han pasado por atención secundaria, ya han visto al neurólogo, al reumatólogo, al traumatólogo, ya están con opioide, pero siguen con dolor, ¿no? Entonces, lo clasifican como dolor de difícil manejo, dolor intratable, y el especialista de una patología en concreto lo que hace es apoyarse con medicina física y rehabilitación y mandarlo al paciente a terapia del dolor. Entonces, el paciente que llega a una consulta fisiátrica de un hospital de tercer nivel son esos pacientes que han pasado varios filtros y que no mejoran precisamente porque están sensibilizados, o sea, tienen CES y no se ha tratado la CES. No se ha identificado y no se ha tratado, porque lo que no se conoce no lo puedes tratar. Entonces, si tú vas a una consulta fisiátrica, de 10 pacientes que ves en el día, 7, 8 tienen CES, ¿no?
Pero si estás en un hospital de menor complejidad, de 10 pacientes que ves, pues probablemente tengas es 1 o 2. Entonces va a depender en qué consulta estás, ¿no? Por eso puede variar un poquito el porcentaje de los estudios epidemiológicos que presenta acá el doctor Nakasato. Lo pueden revisar luego bien con calma. Ya, en la fisiopatología, esta es la nocicepción que les decía, la fisiología del dolor, ¿no? Típico, el caminito, ¿no? Transducción, transmisión, modulación y percepción. La modulación descendente que trata de frenar los impulsos, y finalmente lo que llega es la percepción, ¿no? Se considera que del impulso inicial más o menos el 10% es lo que se percibe. O sea que la modulación descendente es sumamente intensa. Claro, si la modulación falla, entonces tu percepción va a ser 30-40%, y el dolor que te vas a sentir es 3-4 veces más, ¿no? Siempre hay una modulación, pero si falla, puedes sentirte un dolor 3-4 veces más intenso de lo que debería ser, ¿no? Y recuerden que la modulación descendente depende, pues, de noradrenalina, serotonina, el sistema opioide, y estos neurotransmisores y estas vías tienen que ver también con otra función importante que es el estado de ánimo, ¿no? Entonces, si tienes alterada esta esfera, pues el sistema modulador no va a funcionar bien y te vas a sentir un dolor más intenso. De forma que hay un círculo vicioso ahí, ¿no? Si el paciente tiene es ansioso o está deprimido, de base va a sentir más dolor. O sea, va a tener una modulación deficiente y cualquier dolor se va a percibir, en corteza se va a percibir 3-4 veces más intenso de lo normal. Y por otro lado, un paciente que no tenga alteración del estado de ánimo, ¿ya? Presenta un dolor crónico, y llega un momento en que la modulación descendente falla y va a comenzar a aparecer alteración en la esfera emocional. Entonces, un paciente generalmente con dolor crónico tiene dolor y tiene ansiedad y depresión, y tú no sabes qué empezó primero, ¿no? Pero ambas cosas ahí se retroalimentan, y es un círculo vicioso. Y aparte, alteración del sueño, etcétera, ¿no? Ya, acá acuérdense de los tipos de fibras. Tenemos la A delta para el dolor agudo y la fibra C para el dolor crónico, ¿no? Las A delta utilizan glutamato y las fibras C utilizan sustancia P. ¿Qué es la sensibilización que estamos hablando hace rato? Ustedes recordarán de fisiología de Guyton que los únicos receptores que se sensibilizan son los receptores de dolor. El resto de receptores se acomodan o se adaptan, ¿no? Quiere decir que ante un estímulo persistente, si tú no le haces caso, el receptor lo que hace es elevar su umbral de activación y ya deja de informar, ¿no? Eso pasa con todos los receptores, excepto con los receptores de dolor. Ante un estímulo persistente, el receptor de dolor baja su umbral y cada vez informa más y más. ¿Por qué? Porque ante un estímulo lesivo, te está diciendo que hay algo que corregir, y está de por medio la integridad del tejido, y está de por medio la supervivencia de la especie. Entonces no puede acomodarse. Sufren el proceso contrario, se sensibilizan. Y esto ocurre a nivel periférico, sensibilización periférica, y ocurre a nivel central, ¿no? Con la sensibilización central. La sensibilización central sería el mecanismo fisiopatológico principal que explica el síndrome de sensibilización espinal segmentaria. Entonces, un estímulo nociceptivo persistente, ¿ya? Causa una sensibilización periférica primero, después una sensibilización central, fallo en la modulación, ¿no? Todo esto tiene que ver con la fisiopatología. Fíjense aquí, por eso vamos a comprender por qué un dolor nociceptivo, por activación de nociceptores, ¿ya? Puede, con el tiempo, desarrollar características de dolor tipo neuropático, sin haber daño estructural del nervio. Eso se llama neuropatización del dolor, se llamaba neuropatización del dolor. Por ejemplo, la artrosis, ¿no? Que es el dolor nociceptivo típico, ¿no? Nociceptivo somático mecánico, ¿no? Que puede tener algunas características de inflamatorio. Ojo, el mecánico inflamatorio pueden superponerse también. La artrosis, hay un fenómeno inflamatorio, ¿no? El líquido sinovial no es inflamatorio. Acuérdense que inflamatorio o no inflamatorio es por celularidad. Por celularidad no es inflamatorio, pero cuando tú analizas otros componentes
otros marcadores, te das cuenta que sí hay inflamación en la artrosis, por eso que en inglés siempre se ha llamado osteoartritis, para dejar claro el componente inflamatorio. Y en español ya no se debe utilizar artrosis, ¿no? También se dice que lo que tenemos que utilizar es osteoartritis. Es el ejemplo típico de dolor nociceptivo, activación de nociceptores, ¿no? Pero llega un momento que esto es persistente, obviamente, es crónico, entonces esa estimulación sensorial nociceptiva persistente bombardea la médula, causa una sensibilización periférica primero y luego una sensibilización central. Se disfunciona toda la vía del dolor, ¿no? Se disfunciona el nervio, se disfunciona la vía del dolor, se disfunciona el asta posterior. Y esa disfunción provoca dolor neural, o sea, dolor tipo neuropático. Y el paciente, que tenía un dolor mecánico, subía, bajaba escaleras, caminaba y aparecía dolor, típico mecánico, de la osteoartritis, comienza a tener hormigueo, quemazón, ardor, ¿no? Dolor tipo corriente, dolor profundo como si fuera de hueso, es también un descriptor de dolor tipo neuropático, y que se expande a toda la pierna hasta el pie, ya, generalmente en sentido distal, pero también puede ser en proximal, y al paciente ya le comienza a doler el muslo, ¿no? Hasta la cadera, a veces hasta la región lumbar, incluso a veces, ¿ya? Y le duele todo, pues, se confunde con una ciática, ¿no? Parece una ciática. Y en realidad son mecanismos de perpetuación y amplificación del dolor, porque claro, fíjense que acá se va a informar el segmento L3, L4, como ustedes recordarán, un poco de anatomía, rodillas L3, L4, y L3, L4 se sensibilizan. Luego, todo lo que dependa desde el punto de vista de inervación sensitiva de L3, L4 se va a percibir como dolor, porque la médula no tiene la capacidad de ver exactamente de dónde viene el dolor. Llega la información acá y todo lo que dependa de L3, L4 se va a percibir como dolor. Entonces, eso a grandes rasgos ahí se explica esos mecanismos de perpetuación y amplificación del dolor. Bueno, sensibilización periférica lo pueden revisar aquí, esto es lo clásico, ya esto es fisiología de Guyton, ¿no? Sensibilización central es algo relativamente nuevo, acuérdense que aquí el glutamato normalmente actúa sobre receptores AMPA, pero si hay una estimulación sensorial nociceptiva persistente, hay una despolarización que va a llevar a la abolición del bloqueo dependiente de magnesio en receptores NMDA. Entonces el glutamato comienza a actuar sobre receptores NMDA, y esto provoca una entrada en avalancha, ¿no? de calcio, y es lo que provoca la sensibilización central. O sea, la membrana se hace muy inestable por el ingreso de calcio. De ahí que, por ejemplo, algunos suplementos de magnesio pueden ayudar en modelos de dolor nociplástico o neuropático por mejorar ese bloqueo de NMDA, ¿no? Hay fármacos también que bloquean NMDA. Ya, entonces, mecanismos inhibitorios, bueno, acá vimos ya la noradrenalina, la serotonina, el sistema opioide que es segmentario. Las causas de esta sensibilización espinal segmentaria. Cualquier cosa que bombardee, no solamente a nivel somático, sino visceral también, bombardea el segmento medular, y todo lo que depende del segmento medular se va a tornar doloroso, y entonces ahora podemos entender mejor las clases que nos daban en cirugía general, en abdomen agudo, y los dolores irradiados, referidos, ¿no? Tienen que ver con esto. ¿Okay? Son mecanismos de sensibilización central, los que explican el dolor referido, ¿no? De origen visceral y que se manifiesta a nivel somático, es porque comparten el mismo segmento medular. O, sin compartir el mismo segmento medular, están interrelacionados a través de una red de interneuronas, porque hay una red a nivel medular que puede unir hasta 5 segmentos medulares. Entonces, igual se explica por esa vía. Fíjense acá, síndrome de sensibilización espinal segmentaria, ¿no? Un problema de origen facetario, por ejemplo, aquí, la faceta, ¿ya? L4, ¿no? L4, L5 bombardea
bombardea L4, se sensibiliza aquí a nivel periférico, luego central, y todo lo que dependa de L4 se va a tornar doloroso, ¿no? Incluso la sensibilización va a cruzar del asta posterior al asta anterior y va a provocar espasmo muscular, los llamados síndromes miofaciales, ¿no? Las contracturas, específicamente síndromes miofaciales. Y además puede cruzar la línea media también y pasar al otro lado y hay un dolor en el miembro contralateral sin haber lesión allí. ¿Ya? Generalmente más intenso, pero sí puede darse ese caso. Entonces el cuadro clínico, estamos hablando de sensibilización espinal segmentaria y el cuadro clínico se va a caracterizar por dolor musculoesquelético en la zona de distribución del segmento medular comprometido y que se va a caracterizar sobre todo por alodinia y hiperalgesia. Alodinia es el dolor que aparece ante un estímulo que normalmente no debe ser doloroso, y no hay otra forma de explicar eso que por fenómenos de sensibilización central, ¿no? Y la hiperalgesia, que es un dolor, se percibe dolor, pero es desproporcionado ante un estímulo que realmente es doloroso, pero la intensidad con la que se percibe es mayor, hiperalgesia. Ya, los descriptores de dolor neuropático, ya los habíamos mencionado, ¿no? Son estos descriptores y además hay alodinia y hiperalgesia. Bueno, y esta alodinia y hiperalgesia va a estar distribuida en el dermatoma, así lo podemos comprobar, así lo examinamos, en el miotoma, también así lo examinamos, ¿no? Hay bandas tensas, tono aumentado, puede haber debilidad por dolor. Entonces va a haber en dermatoma, miotoma, esclerotoma. Esclerotoma son los tendones, ligamentos y las eminencias óseas. Incluso angiotoma y viscerotoma se pueden asociar también. Por eso que mucho paciente con artrosis de rodilla tiene varices, ¿no? Ya, bueno, esto es cómo lo examinamos. En la piel podemos utilizar el algómetro de Fisher para fines de estudio. El pinzado rodado es para ver el dolor en el tejido celular subcutáneo, ¿ya? Se toma un pliegue de piel y se desliza, es para demostrar la sensibilización, o sea, el dolor a nivel del tejido celular subcutáneo, piel y tejido celular subcutáneo. Pues eso nos guía, ¿no? Yo lo hago en esta manera y encuentro, fíjense, el dermatoma, es el dermatoma C5, C6. Cambio de dermatoma y no le duele, específicamente ese dermatoma. Ya en el miotoma son los músculos, hay que palparlos, ¿no? Además puede haber acortamiento por la misma banda tensa del miofacial, o sea, la contractura del músculo. Y el esclerotoma, igual aquí, ¿no? Por ejemplo, fíjense aquí, C5, C6. Estas epicondilitis laterales, que no resuelven les infiltran corticoides y no resuelve, y muchas veces en realidad es manifestación de una sensibilización espinal segmentaria C5, C6. Le hacemos un bloqueo C5, C6 y este dolor de acá se le va. O a veces son tendinitis del manguito rotador, ¿no? Y tú le haces una ecografía a un paciente mayor de 60 años y seguro, aunque le duela o no le duela, seguro que va a tener degeneración del manguito rotador, ¿no? Puede tener desgarro incluso. Hay mucha gente que tiene su desgarro completo y total y no se siente nada. Entonces, en realidad, muchos de estos casos les infiltran igual, hacen terapia y no, pues no, en realidad son fenómenos de sensibilización C5, C6. Igual se bloquea y se va el dolor de acá. Ya, típico de las tendinitis bicipitales, también, típico. Bueno, y así, por ejemplo, la trocanteritis, ¿no? Igual, la misma historia. No pasa, no. Claro, hay trocanteritis verdaderas, ¿no? Tú le infiltras acá y se le va el dolor, pero si no pasa, entonces fácilmente puede ser una sensibilización L5. Lo bloqueas L5 y se va el dolor acá. Listo. S1, no lo han puesto acá, se asocia a espolón calcáneo, por ejemplo. Se confunde mucho con espolón calcáneo, con fascitis plantar. Bien, ya, entonces vamos a... Este es el resumen de cómo se examina. Los criterios diagnósticos lo pueden revisar, ya lo van a comprender muy fácil. Acá tenemos que demostrar compromiso de rama anterior y rama posterior, ¿no? Esto es lo mismo que estamos viendo. Acá algunos cuadros clínicos que se confunden, ¿no? Por ejemplo, cefalea tensional, migraña, pueden ser sensibilización C2, C3. Por eso que si ustedes revisan algunos trabajos de medicina del dolor, ellos dicen, no, haz un bloqueo cervical y mejora la migraña. En realidad son sensibilizaciones, ¿no?
Síndrome del manguito rotador, C6, C7, la epitrocleitis, ¿no? La angina de pecho atípica, ¿no? Dolor pelviano inespecífico, puede ser sensibilización T2, T4. La gastritis crónica, la colecistitis crónica, también. Hay cuadros que se confunden y en realidad son sensibilización. Este cuadrito es interesante. Revísenlo. Y el tratamiento. Ya, el tratamiento, analgesia multimodal. Ya. La CES es un dolor nociplástico, ¿no? Es disfuncional, que tratará al paciente con dolor, no solo el dolor, o sea, su comorbilidad, todas las comorbilidades, ya, diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, porque son todas estas cuestiones metabólicas, además, predisponen a sentir más dolor. Listo. Ya esto es lo que les decía, fíjense, Fischer proponía el bloqueo, Chang'an, el agujamiento, y Meñe, la manipulación vertebral. Lo que mejor resulta es esto, ¿no? El bloqueo. Ya, entonces primero desensibilizar el segmento, trazar la fuente nociceptiva que le dio origen. Acuérdense que la CES hay una fuente nociceptiva persistente. Lo interesante es que la fuente nociceptiva persistente puede desaparecer porque se resuelve el daño tisular. Sin embargo, la activación del sistema somatosensorial puede autoperpetuarse y el paciente presentar solamente dolor nociplástico y el dolor nociceptivo desaparece. Es bastante frecuente de ver eso, ¿ya? Entonces el paciente tiene, por ejemplo, un esguince de tobillos y una lesión ligamentaria real, pero el paciente sensibiliza, se suma un dolor nociplástico. Con el tiempo, la lesión del ligamento se repara y ya no hay dolor nociceptivo, ya no hay esguince, pero el paciente sigue experimentando dolor y solamente es el componente de dolor nociplástico con alodina hiperalgesia y con toda la distribución, L4, L5, ¿no? Pero si la fuente nociceptiva está activa, hay que también tratarla, ¿ya? Si está activa. Hay que resolver las disfunciones biomecánicas, que son las que normalmente dieron origen al dolor nociceptivo, ojo. Hay que hacer el tratamiento del dolor nociplástico, que son los mismos fármacos, en esencia, del dolor neuropático, se utilizan neuromoduladores, ¿no? Gabapentina, pregabalina, duloxetina, y tratar las comorbilidades, como les mencioné anteriormente. Ya, el concepto que les dije viene a razón de este artículo, ¿no? Del doctor Romero, donde dice que la sensibilización es una consecuencia clínica, ¿ya? De la estimulación sensorial persistente. Es una consecuencia, ¿sí? Eso es lo que tienen que acordarse, es consecuencia de algo. La técnica del bloqueo paraespinoso, bueno, en región lumbar, combinamos lidocaína con cloruro de sodio, ¿ya? La lidocaína es un anestésico, pues nosotros no lo utilizamos como anestésico, lo utilizamos como neuromodulador, ¿no? El mecanismo es el mismo, bloqueo de los canales de sodio, voltaje dependiente, pero cuando tú lo haces en un nervio sano, te anestesia un rato, ¿no? Pero si tú lo haces en un nervio enfermo, en un nervio disfuncional, que constantemente está enviando potenciales de acción, cortas de golpe los potenciales de acción que se prenden impulsos, y le das tiempo al nervio de autorregularse. Cuando pasa el efecto de la lidocaína, el nervio si alcanzó a autorregularse, ya desaparece el dolor. Eso no se logra muchas veces con una sola sesión. Hay que hacer sesiones repetidas 1 o 2 veces por semana, entre 5 o 6 sesiones, a veces un poco más, hasta permitir al nervio que se regule solo, ¿no? Porque el nervio, el sistema nervioso periférico, tiene un sistema interno de autorregulación, ¿ya? Un sistema de autorregulación a la baja, que trata de resolver todo el tema de sensibilización, ¿no? Porque, ojo, existe una sensibilización fisiológica. Existe una sensibilización fisiológica. ¿Cuándo la sensibilización es patológica? Fíjense, ¿eh? La sensibilización fisiológica, cuando el fenómeno periférico que le dio origen se resuelve o desaparece, toda la sensibilización, ¡pum!, tiene que derrumbarse. Y es una sensibilización fisiológica. Pero si el fenómeno periférico que le dio origen desaparece o se resuelve, y la sensibilización se autoperpetúa, esa sensibilización es patológica. ¿Por qué podría autoperpetuarse? Porque los potenciales de acción siguen enviándose, pero ya no nacen en el tejido lesionado,
nacen en focos ectópicos del mismo nervio periférico. Entonces eso se llama actividad ectópica o descargas ectópicas. Entonces, para el sistema nervioso el daño tisular sigue, y por eso sigue informando dolor. Cuando tú le pones la lidocaína, le mandas un estímulo artificial al nervio de que ya no hay transmisión de impulsos nerviosos, ¿no? Porque bloquea los canales de sodio y voltaje dependiente, y el sistema nervioso activa esa regulación a la baja y derrumba la sensibilización, o sea, todo lo que internamente garantizaba la sensibilización. Así actúa la lidocaína. En realidad la lidocaína no es la que cura, ¿no? Es el mismo organismo. Tú le das un estímulo nada más, una ayuda, ¿no? Una señal de ayuda para que el mismo nervio mejore. Pero este sistema metabólico de autorregulación del nervio a veces no funciona en el paciente adecuadamente. Entonces, es la misma lidocaína, es la misma técnica en todos los pacientes, y algunos pacientes van excelentes y otros no. Ya no depende de la mano del médico ni de la lidocaína, depende de que su sistema metabólico interno no funciona bien. Si es hipertenso, diabético, hipotiroideo y no está controlado, menos va a funcionar bien. Entonces ahí sí la lidocaína va a ser un anestésico, ¿no? 2 horas está sin dolor y regresa a la casa y sigue con dolor. Entonces tienes que tratar de mejorar el metabolismo del paciente para que de esa manera realmente la lidocaína pueda alcanzar un efecto neuromodulador. Ya, esta es la técnica, fíjense, paraespinoso, ¿no? Aquí. Y van a ver cómo el líquido, es aquí la lámina, ¿no? De la vértebra, puede ser cervical, dorsal, y más o menos, bueno, esto ya hablamos, también la terapia física, etcétera, puede ayudar. Psicología, acuérdense de analgesia multimodal, ¿no? Que ya varias veces hemos hablado. Contraindicaciones ahí las tienen. Términos relacionados que no son lo mismo, ¿ya? Utilizan esto los anestesiólogos, no es el mismo mecanismo. Varía un poquito nada más el punto de entrada, ya estás haciendo otra cosa, ¿no? Facetario o paravertebral. Este es el espacio paravertebral, ¿ya? Y fíjense cómo nosotros, haciendo a nivel paraespinoso, el líquido va a llegar a este espacio, sin necesidad de ser tan invasivos, ¿no? Como directamente al espacio paravertebral, es más invasivo y más peligroso. Entonces, fíjense cómo el líquido llega hasta acá, ¿no? Este es el abordaje paravertebral clásico que hacen los anestesiólogos, sobre todo, más invasivo, ¿no? Más peligroso, por lo tanto. Pero aquí hacemos el paraespinoso retrolaminar y igual el líquido llega. Está demostrado ya por estudios, ¿no? Estos son los estudios que han hecho y fíjense cómo la sustancia que se inyecta a nivel retrolaminar igual llega al espacio paravertebral. Pero es dependiente del volumen. Y llega a través de los espacios interfaciales, ¿no? Se distribuye. Ya, el mecanismo, ya lo conversamos, el mecanismo, cómo funciona. O sea, ahora se puede hacer guiado por ecografía, ahí está, ¿no? Mejor para garantizar lo más cercano a la lámina posible. Lo ideal es contactar con la lámina. Y algunos trabajos, ¿no? Inyección de lidocaína paraespinosa en lumbalgia inespecífica. Esas lumbalgias inespecíficas, ¿por qué se llaman inespecíficas? Porque no saben de qué es. Es un dolor que no sé por qué se produce, ¿no? Entonces le dicen dolor mecánico inespecífico. El dolor mecánico específico es cuando dolor tú hallas que hay una discopatía, una artrosis facetaria, ¿no? Una contractura muscular, un miofacial. Si no encuentras nada, dices dolor mecánico, que no sé por qué es, o sea, dolor mecánico inespecífico. Esos son cuadros de dolor nociplástico por sensibilización central. Y ahí la inyección paraespinosa de lidocaína va muy bien. Ahí están, fíjense las tasas de éxito, ¿no? El grupo de intervención, por ejemplo, bloqueo paraespinoso, 1 por semana por 3, más tratamiento estándar. Tratamiento estándar, AINEPO, ¿no? El grupo control, bloqueo paraespinoso simulado, ¿ya? No le inyectaban nada, más tratamiento estándar, ¿no? Y otro grupo de control solo con tratamiento estándar, ¿ya?
Y el objetivo era reducción del dolor al menos un 30%, ¿no? Entonces, en el grupo de intervención se logró en el 71% de pacientes, en el grupo control con bloqueo paraespinoso simulado 54, y aquí en el grupo estándar 53. O sea que el bloqueo paraespinoso simulado no aportó casi nada, estos grupos son iguales, prácticamente, ¿no? Pero el bloqueo paraespinoso, 71%, solamente uno por semana, y aquí bloquearon solo un segmento. Nosotros en la práctica bloqueamos 3 segmentos. Bloqueamos el segmento principal que identificamos por semiología, y bloqueamos el segmento arriba y abajo. Y no hacemos uno por semana. Hacemos a veces 2 por semana y completamos hasta 6 sesiones, con lo cual las tasas de éxito para llegar a este objetivo de disminución de al menos el 30%, que es lo que estipula la IAS, que un tratamiento es eficaz cuando disminuye el dolor al menos un 30%, se alcanza 85-87% de tasas de éxito. Y generalmente los pacientes refieren en un contexto de analgesia multimodal, ya, o sea, están en terapia física, optimizas fármacos, lo que ellos refieren de disminución del EVA suele ser mucho más alto, 70, 80, 90%. ¿No? O sea, mucho más alto de lo que la IAS pone como límite inferior. Es otro trabajo en hombro doloroso hemipléjico. Ahí pueden revisar las tablas, ¿no? Y en dolor pélvico crónico, ¿no? También dolor pélvico crónico se ha planteado que sea por sensibilización central. Ya. Y esto eran algunas disquisiciones acerca de lumbalgia. Fíjense, dolor lumbar mecánico específico es cuando por alguna de estas cosas, ¿no? Pero la mayoría son inespecíficos y generalmente se habla de que es por contractura o estiramiento muscular, le dicen, ¿no? 70% la mayoría. Lo interesante de esto es que las hernias del disco explican solamente el 4%, nada más, 4%. Y ahí siempre hay que tener en cuenta la posibilidad de una causa neoplásica infecciosa, inflamatoria, y también el dolor lumbar referido, ¿no? Por eso hay que ser un buen clínico para que no se te escapen ninguna de estas cosas, ¿ya? Más de una vez he visto estos problemas y en realidad se había enfocado primero como una lumbalgia, ¿no? Mecánica. Entonces, no todo dolor lumbar irradiado o no va a ser por hernia del disco, que solamente el 4%, ¿ya? Ya, eso es lo que dice el Colegio Americano de Internistas, ¿no? Las recomendaciones. Fíjense, si el dolor es agudo o subagudo, el dolor lumbar, ¿ya? En primera instancia, tratamiento no farmacológico, ¿no? Calor superficial, masaje, acupuntura, manipulación vertebral, esa manipulación que hacía Meñe, ¿no? ¿Ya? En esencia, rehabilitación, pues, ¿no? El tratamiento farmacológico, bueno, en el caso de que se desee, sí, se puede utilizar como un apoyo, ¿no? Al tratamiento en primera instancia que se esté acá. Los antiinflamatorios no esteroideos y relajantes musculares. Recomendación 2, para los pacientes con dolor lumbar crónico. Deben iniciar, o sea, tu primer eslabón de tratamiento no farmacológico. Fíjense cómo ha cambiado, ¿no? Antes lo primero era, inyéctate diclofenaco, ¿no? Toma tu AINE. Y la terapia física era un apoyo. Ahora es al revés. Primero, tratamiento no farmacológico. Ejercicio terapéutico, rehabilitación, acupuntura, etc. Control motor, ya, biofeedback por electromiografía, láser, ¿no? Bien, manipulación vertebral. Y la recomendación 3, ¿no? En pacientes con dolor lumbar crónico que no han respondido adecuadamente a la terapia no farmacológica, pues recién consideras el tratamiento farmacológico. Antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Tramadol, duloxetina, este es un neuromodulador, un opioide. Y bueno, los opioides solamente si es que falla, si es que falla lo demás, pues no, siempre con cuidado el tema de los opioides. No hay que tenerle miedo al opioide tampoco, pero bueno, hay que saber utilizarlo, ¿ok? Por eso que la analgesia multimodal se divide en analgesia multimodal opioide y analgesia multimodal no opioide. Tiene que fracasar la analgesia multimodal no opioide para pasar a analgesia multimodal opioide.
¿Puedes ayudarte al inicio con un ciclo corto de fármacos? Sí, ¿no? Habitualmente hacemos eso, ¿no? Habitualmente hacemos una semana de AINE y tu relajante muscular hasta que la terapia física haga efecto. Pero la terapia física es el tratamiento principal, o sea, las técnicas de rehabilitación, donde ustedes saben que no solamente se trabaja con terapia física, sino también el resto de cosas que se hacen en rehabilitación y las técnicas mínimamente intervencionistas y la manipulación vertebral y, bueno, los bloqueos paraespinosos que funcionan mejor. Pero lo interesante es que ha habido un cambio de paradigma, ¿no? Porque antes era fármaco, o sea, todo era muy, muy farmacológico, ¿no? Dolor crónico, fármaco, y la terapia física, pues, en última instancia, como una ayuda, ¿no? Pero ahora, fíjense que, o sea, lo primero que hay que hacer es tratamiento no farmacológico, que en buen cristiano es medicina física y rehabilitación. ¿La CES existe? Sí. Es un conjunto de signos y síntomas, nada, no es un cuento, yo lo examino, lo veo, lo palpo, ¿ya? Hay que descartarse en todo paciente que viene con dolor musculoesquelético, eso es una premisa en rehabilitación, una premisa. Ustedes, si ven un fisiatra que no hace pinzado rodado, no examina el tejido celular subcutáneo en un paciente con dolor crónico, entonces algo falla allí, o sea, ustedes se van a dar cuenta, la mayoría de fisiatras incorporan en el examen físico musculoesquelético toda la semiología del CES. Es obligatorio descartarse en todo paciente con dolor crónico. Cuidado con el bloqueo paraespinoso, no funciona, ¿no? Porque acuérdense que ninguna técnica por sí sola va a controlar el dolor. Ningún fármaco, ninguna técnica intervencionista, ninguna modalidad de terapia física, no. Aquí se habla de analgesia multimodal. Entonces, si el bloqueo paraespinoso falla o no logra el objetivo, no es que esté mal, sino hay otros factores que analizar, ¿no? Otros factores que analizar. De repente, otros elementos de la analgesia multimodal no tienen la prescripción adecuada. Y otra cosa, que el paciente tiene de repente el terreno, como decimos a veces, o sea, no se ha controlado adecuadamente las comorbilidades, lo cual es sumamente importante. Tasas de éxito esperables de 85%, como les expliqué, con el protocolo que utilizamos nosotros, y se necesita generar evidencia científica, ¿no? Claro. Como todo en dolor, ¿eh? Si ustedes revisan dolor, no hay nada en dolor que sea a nivel de evidencia 1A, ni siquiera las técnicas intervencionistas más avanzadas y más invasivas, no hay. Ni siquiera la cirugía para hernias tiene un nivel de evidencia 1A, o sea, en tema del dolor es así, la evidencia todavía es baja y hay que seguir publicando, ¿no? Esta es la Escuela Internacional de Sensibilización Espinal Segmentaria y algunos de los médicos más representativos de esa escuela. Y la bibliografía. Listo. Muy bien. Muy bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Algunas diapositivas las pasamos rápido, pero las van a poder revisar luego con calma. La idea es que cuando las revisen las van a poder entender fácilmente si han prestado atención, ¿no? Ya cuando las revisen no les va a parecer extraño. Ya algunas diapositivas que las pasamos rápido. Sí, doctor, Bien. está bien. Ok. Y ahora vamos a ver rápido, ¿ya? Porque nos ha ganado un poquito la hora, ¿no? La otra clase. Doctor, igual no se olvide de pasarme las diapositivas luego, por favor. Sí, está bien. Ya, rehabilitación en neuropatía periférica. Ya, para que recuerden una sección transversal del nervio, ¿no? Acuérdense, miren, fíjense. Aquí tenemos bueno, ese es el nervio periférico, ¿ya? Vamos a ver aquí, tenemos el axón, ¿no? El axón cuando está mielinizado va a estar rodeado por una célula de Schwann independiente que lo rodea solamente a él, ¿no? Cuando el axón no es mielinizado, también tiene relación con una célula de Schwann, pero la célula de Schwann envuelve a varios axones, o sea, no es independiente, y no lo envuelve varias veces, ¿no? Pero sí, los no mielinizados también tienen relación con las células de Schwann. Pero aquí tenemos el axón, ¿ya?
Y un conjunto de axones va a formar un fascículo, ¿no? Es un fascículo, y un conjunto de fascículos va a formar el nervio periférico. ¿Okay? Ahora, el axón va a estar rodeado de un tejido conjuntivo de sostén que se llama endoneuro. ¿Ya? El fascículo, que es el conjunto de axones, va a estar rodeado también por un tejido conjuntivo de sostén que se llama perineuro. Y el conjunto de fascículos, que ya es el nervio periférico, va a estar rodeado también por un tejido conjuntivo de sostén, de protección, que es el epineuro. Para recordar eso, decimos, axón es a endoneuro, como fascículo es a perineuro, y como nervio periférico es a epineuro. ¿Ya? Esa relación es importante para que ustedes puedan comprender el grado de lesión. Y recuerden que las arterias y las venas, ¿no? La vasa nervorum, se encuentra en el perineuro. ¿Ya? De ahí que las lesiones ya del perineuro pues, son más graves, ¿no? Van a ser más, a partir del perineuro van a ser más graves. ¿Se acuerdan? Axón es a endoneuro, como fascículo es a perineuro, como nervio es a epineuro. Y la vasa nervorum está acá. Bien, entonces, neuropatía periférica. Primero, la clasificación. La neuropatía periférica puede ser focal o puede ser generalizada. ¿Ya? En la neuropatía periférica focal, es un daño ahí, local en el nervio, ¿no? Y la etiología típicamente es fenómenos de compresión, tracción o trauma directo. ¿Ya? La clasificación que utilizamos aquí es Seddon y Sunderland. Y para esa clasificación de Seddon y Sunderland es importante el cuadrito anterior que les mostré. O sea, conocer las estructuras de sostén, de tejido conjuntivo de sostén. Y cuando hacemos la clasificación de Seddon, vamos a tener una neuropraxia, una axonomnesis o una neuromnesis, que ya vamos a ver qué es. En este caso hablamos de una neuropatía periférica focal, o sea, una mononeuropatía que puede ser craneal o puede ser periférica de miembro superior e inferior. Entran aquí también las radiculopatías y las plexopatías, ¿no? Ahora, cuando la neuropatía periférica es generalizada, o sea, cuando se afectan varios nervios periféricos, aquí la etiología cambia. Va a ser, la etiología va a ser un tema metabólico, inmunológico o tóxico, ¿ya? Y la clasificación que utilizamos también es diferente, ¿ya? En este caso, vamos a utilizar una clasificación de 3 ejes, ¿no? Y tenemos que ver el tipo de alteración funcional, ¿ya? Si es sensitivo motor estructural, si es daño axonal o de la mielina, y la distribución, si es simétrica o no es simétrica, también lo vamos a ver en un cuadro aparte. La neuropatía focal puede causar mucho dolor y mucha discapacidad, pero no acorta la esperanza de vida, ¿no? En cambio, la neuropatía generalizada, sí, además de causar gran discapacidad y puede asociarse mucho a cuadros de dolor, en este caso sí puede acortar la vida porque puede ser manifestación de una enfermedad sistémica grave. Incluso, esta enfermedad, ¿ya?, puede manifestarse inicialmente solo con neuropatía periférica, y en ese caso, el abordaje diagnóstico, hacer un buen diagnóstico desde el inicio resulta sumamente importante, ¿no? En otros casos, la neuropatía periférica se suma a un cuadro, a un diagnóstico ya conocido, ¿no? Y ahí digamos que, pues, por lo menos el problema diagnóstico no lo vas a tener, ¿no? Pero en algunas enfermedades sistémicas, el cuadro está dominado por la neuropatía periférica o inicia con la neuropatía periférica, y ahí es sumamente importante hacer un diagnóstico adecuado. Ya, según el patrón de distribución puede ser simétrica o asimétrica. Si es simétrica se habla de polineuropatía, y si es asimétrica es una mononeuropatía múltiple. Estos de acá son la clasificación típica, ¿no? Cuando hablan de si ustedes revisan neuropatía periférica,
de libros clásicos como el Harrison, ¿no? El Farreras. De frente te dicen, se clasifica en mononeuropatía, polineuropatía y mononeuropatía múltiple. No te dicen de dónde viene, pues, ¿no? Por esto esta parte es interesante que la puedan recordar. Ese es un libro del Braddon, de Medicina Física y Rehabilitación. Aquí, por eso que la típica polineuropatía simétrica distal, que es la neuropatía diabética, ¿no? La más frecuente es la polineuropatía simétrica distal. Es simétrica, la polineuropatía por concepto es simétrica, si no hablarías de mononeuropatía múltiple. Bueno, aquí puede resultar un poco confuso. Si tú no sabes esto de acá arriba, de dónde viene el término, puede estar un poco confuso la primera vez que lo lees, sobre todo decir polineuropatía, o sea, varios nervios, pero mononeuropatía múltiple. Nervios independientes, pero varios también. Entonces, es un poco confuso, ¿no? Si no sabes, si no te explica que viene, que depende de la simetría, pues no puede que no te quede muy claro. Entonces, como para evitar eso, hay autores que han planteado decir, mira, ¿sabes qué? Ambas son polineuropatías y llámale simétrica y asimétrica y resolviste el problema y no tienes que explicar todo esto de acá atrás. Así que algunos autores utilizan eso, ¿no? Polineuropatía simétrica y polineuropatía asimétrica. ¿Ya? Es un término relativamente más moderno. Y otros, dicen que la simetría no tiene que ser perfecta, entonces prefieren el término difuso, entonces polineuropatía difusa. Y en contraposición a una polineuropatía multifocal. Pero como poli y multi es redundar en varios, entonces le dicen neuropatía multifocal. Entonces fíjense que aquí hay varios términos que se pueden utilizar. Hay que conocerlos porque dependiendo qué bibliografía lees y qué artículo lees, pues a veces te explican de dónde viene el término y a veces no te explican nada, entonces te puedes confundir, ¿no? Lo clásico es esto, mononeuropatía, polineuropatía y mononeuropatía múltiple. O mononeuritis múltiple, si es que es por una enfermedad inflamatoria, ¿ya? Mientras no se demuestre eso, es mejor mononeuropatía múltiple. Pero acuérdense que polineuropatía es polineuropatía simétrica, mononeuropatía múltiple es polineuropatía simétrica, igual se puede utilizar en vez de simétrico difuso y en vez de asimétrico multifocal. Bien. Esta es la clasificación que les decía de Seddon y Sunderland. Seddon habla de neuropraxia, axonomnesis y neuromnesis. Y Sunderland lo clasifica en tipo 1, 2, 3, 4 y 5, pero vamos a ver acá cómo se relacionan, ¿no? En la neuropraxia solamente hay un daño de la mielina, pero los axones están indemnes, ¿ok? Entonces este término utiliza Seddon y Sunderland utiliza dice Sunderland tipo 1, ¿no? Solamente va a haber un bloqueo de conducción, porque ustedes saben que la mielina acelera la conducción, pero después la mielina regenera y se resuelve el problema, ¿no? Además es local, acuérdense que este Seddon es para problemas locales, ¿no? No hay daño axonal, no hay degeneración del axón, no hay degeneración valeriana. La recuperación es en semanas a meses, ¿no? Ahora, en las axonomnesis, aquí sí hay daño axonal, ¿ya? Daño axonal. Pero fíjense que existe la axononesis leve, moderada y severa, que para Sunderland es tipo 2, 3 y 4. En la axononesis leve, o tipo 2 de Sunderland, los tejidos de sostén, esos que vimos al inicio, fíjense, endoneuro, perineuro y epineuro están intactos. Intactos. Quiere decir que los axones, que tienen gran capacidad de regeneración, ojo, a diferencia de los cuerpos neuronales, que no regeneran, salvo en sitios muy específicos del encéfalo, los axones sí regeneran, crecen, ¿ya? Entonces, van a seguir el camino correcto, pues, ¿no? Así que el pronóstico es muy bueno. El pronóstico es similar a la neuroapraxia. Ahora, ¿qué pasa? En la axononesis moderada, o tipo 3 de Sunderland, aquí ya empiezan los problemas, ¿ya? ¿No? Porque hay daño axonal, pero además hay daño del endoneuro. El perineuro y el epineuro están preservados, ¿no?
Pero al haber daño del endoneuro, entonces a la hora de la regeneración, pues los axones no van a seguir necesariamente el camino correcto. Y acuérdense que el nervio periférico puede tener sensitivo y motor, y no van a llegar a restablecer la inervación de la zona correcta. Eso se llama reinervación aberrante, ¿no? Y eso puede tener, finalmente problemas sensitivos y acompañarse de algunos problemas también de tipo motor. Entonces, esa neuroplasticidad, que es la capacidad de regeneración del sistema nervioso, tanto periférico como central, se puede modular con técnicas de terapia física. El entrenamiento, ¿no? El ejercicio terapéutico emite señales químicas que pueden orientar una mejor reinervación, ¿no? Guiar la reinervación. Como se ha dañado el endoneuro, pues ciertas señales químicas, ya electroquímicas, pueden guiar una mejor reinervación. Por eso es importante las técnicas de terapia física, ¿no? Iniciarlas precozmente. Ahora, aquí el pronóstico es regular, ¿no? Depende mucho del tipo de intervención, a ver si logras mejorar esa neuroplasticidad. Ahora, en la axonomnesis severa, o Sunderland tipo 4, aquí va a haber lesión axonal, pero daño también del endoneuro y del perineuro, ¿no? Ya es más grave, solamente el epineuro está intacto. Pero por dentro el nervio es un desastre, entonces el pronóstico es malo, porque prácticamente se parece a la neuromnesis. ¿Qué es la neuromnesis? O Sunderland tipo 5, ¿ya? Neuromnesis de Seddon o Sunderland tipo 5. Es una sección completa del nervio, estructural o funcional. Generalmente la sección completa es estructural, los cabos están totalmente separados, ¿no? Y no hay otra forma de corregirlo con cirugía, porque si no, el pronóstico, pues, ya está seccionado el nervio, no hay más que hacer, ¿no? Así que, para comprender el término neuroapraxia, axonomnesis, neuromnesis y los tipos específicos, o axonomnesis leve, moderada, severa, es importante recordar esa estructura que vimos al inicio, ¿no? Del corte transversal de un nervio periférico. Muy bien, ahora, las neuropatías periféricas generalizadas, vamos a clasificarlas según este sistema de 3 ejes, se llama, y vamos a ver estructura, función y distribución. La estructura y función es un binomio que ustedes lo han estudiado en bioquímica desde una proteína, ¿no? Se altera uno y se altera el otro. Entonces, acuérdense que las proteínas tienen una conformación, ¿no? Primaria, secundaria, terciaria, hasta cuaternaria, y si se altera, basta que se altere algo de la estructura y se altera la función, ¿no? O deja de funcionar por completo. Y al revés también, un cambio funcional puede a la larga establecer alteraciones estructurales. Bueno, a nivel del nervio pasa lo mismo, hay que analizar ese binomio estructura-función, ¿no? Estructura, si es axonal o desmielinizante; función, si hay un daño motor o sensitivo; y distribución, si es simétrico o asimétrico. Y de acuerdo a eso, te puedes orientar en el diagnóstico, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Si es una neuropatía periférica desmielinizante, mixta, sensitiva y motora y difusa, o sea, simétrica, tienes esta opción. Entonces, te permite acordar el diagnóstico diferencial, ¿no? Pero si es una desmielinizante sensitiva, desmielinizante, esa es estructura, ¿no? Función, es alteración sensorial, ¿no? Pero dice que es multifocal, o sea, es asimétrica, pues tienes otras opciones aquí, ¿ya? Bueno, de esa manera te puedes orientar mejor en el diagnóstico diferencial, lo acortas,
Y esto principalmente lo vas a obtener por, bueno, por clínica te puedes guiar en algunas cosas, también es por semiología, y te ayuda mucho aquí la electromiografía con velocidad de conducción, que no es más que una extensión del examen físico, ¿no? No es un examen complementario como tal, ¿no? Es una extensión del examen físico y te permite hacer esta clasificación para, repito, acortar el diagnóstico diferencial y acertar en el diagnóstico, ¿no? Fíjense aquí cuando es, por ejemplo, axonal, una neuropatía difusa, ¿no? Una neuropatía generalizada, una neuropatía periférica generalizada. Ahí ya no entra CE, Don Sunderland, ¿no? Aquí, clasificación de los 3 ejes. Entonces es axonal, ¿ya? Más motor que sensitivo, o a predominio motor, frente a sensitivo, y es multifocal, o sea, es asimétrico. Por ejemplo, esto se ve en el síndrome de Guillain-Barré axonal, ¿no? Síndrome de Guillain-Barré axonal. Bien. Bueno, hay algunos ejemplos ahí. Entonces, estudios neurofisiológicos, electromiografía, velocidad de conducción, potenciales evocados, encefalograma, ya eso es un poco de electromiografía. Bueno, para entender un poco la electromiografía con velocidad de conducción, o tener una noción básica de eso, hay que recordar qué es la unidad motora, ¿no? La unidad motora está conformada por la neurona motora inferior, ¿ya? Que está en el asta anterior de la médula espinal, más el axón motor, más la placa motora o unión neuromuscular, ¿no es cierto? Que es todo esto de acá. Hay placas motoras grandes de hasta 400 fibras musculares y hay otras pequeñas de 2 o 3 fibras musculares en el párpado, por ejemplo, o de 400 fibras musculares como en el cuádriceps, ¿no? Si lo que tú buscas es potencia, fuerza, son unidades motoras muy grandes, con placas motoras muy grandes. Si es un movimiento más fino que tiene que ser preciso, pues las unidades motoras van a ser pequeñas, ¿sí? Está determinado por la placa motora o unión neuromuscular, de ahí que hay enfermedades de placa motora o enfermedades de unión neuromuscular, y las fibras musculares, inervadas por esa neurona motora inferior. Todo esto es la unidad motora. Y eso lo estudia la electromiografía con velocidad de conducción. Este es un potencial de acción típico que ustedes conocen. Y bueno, lo normal, cuando hacemos la electromiografía de aguja, o sea, la electromiografía, la aguja es un electrodo, se introduce, detecta la señal, lo manda al equipo y te da un gráfico. Es el registro gráfico de la actividad eléctrica del músculo. Pero a diferencia del electrocardiograma, que solamente es un registro gráfico, en la electromiografía de aguja el registro es gráfico y sonoro, o sea, también estudias el sonido. Cuando introduces la aguja y el músculo está en reposo, puede haber una actividad de inserción, pero luego ya tiene que haber, no tiene que haber ninguna actividad, ¿no? Es una línea isoeléctrica. Y luego con una actividad mínima hay un potencial de acción y con una contracción máxima, ya, esto, ¿no? Que se llama patrón interferencial. Eso es lo normal. Pero cuando hay un daño neuropático, fíjense lo que tenemos aquí, es actividad espontánea, fibrilaciones de ondas positivas. Aquí cuando hacemos una contracción, porque se estudia en reposo, contracción mínima y contracción máxima. En la contracción mínima obtenemos esto, ¿no? Potenciales de unidad motora polifásicos, pequeños. Y después, cuando hacemos el reclutamiento en una contracción máxima, es un patrón simple, o sea, hay un potencial de acción, pero fíjense que lo podemos ver ahí independiente, ¿no? Aquí, en cambio, están todos mezclados, por eso se llama patrón interferencial. Se interfieren entre ellos. En el patrón miopático puede haber esto, ¿no? Una línea isoeléctrica, o también pueden haber fibrilaciones de ondas positivas. Cuando haces la contracción mínima, igual vas a encontrar un PUM polifásico, ¿no? Similar a esto. Pero, en la contracción máxima es diferente, ¿no? Encuentras un patrón interferencial también, incluso sin necesidad de máximo esfuerzo. Pues es un patrón interferencial pequeño, ¿no? De baja amplitud. Bueno, y con esto tú puedes decir, bueno, es normal el estudio, o la debilidad del paciente, la clínica del paciente se debe a un tema neuropático o a un tema miopático.
¿no? También te permite acortar el diagnóstico diferencial. Y fíjense que cuando uno sospecha una enfermedad de neurona motora, esto es puramente motor, te va a ayudar la electromiografía, ¿no? Pero cuando tú sospechas que una neuropatía periférica, pues acá puede ser motora, sensitiva o mixta, ¿no? Y aquí sí tienes que hacer no solo electromiografía, sino tienes que hacer velocidad de conducción, técnicas especiales como ondas HF, etc. ¿Ya? Y puede ser también una enfermedad de placa motora, unión neuromuscular, ¿ya? O una miopatía. Y estos también son problemas motores puros. O sea, si el problema es motor puro, el problema está acá, ¿no? En la unión neuromuscular o placa motora, o de lleno en el músculo. O en el cuerpo neuronal del asta anterior, ¿no? Pues, si hay un componente sensitivo, pues es una neuropatía periférica, ¿no? Si es que hay, ¿no? Acá hay nervios motores puros también, pero bueno. Sí es importante hacer un buen examen motor y sensitivo. Y acá también haces electromiografía, ¿ya? Estimulación repetitiva y el estudio de fibra única, que también son técnicas especiales. Indicaciones: debilidad, parestesias, dolor, trastornos de la marcha, trastornos del equilibrio. Lo debe saber interpretar prácticamente cualquier médico que vea problemas neuromusculoesqueléticos. Realiza el examen, el neurólogo, el rehabilitador también lo puede realizar. En otros países existe la figura del neurofisiólogo clínico, que se especializa solamente para hacer esos exámenes. Y en otros países también existe la figura del especialista en medicina neuromuscular, ¿no? Que es como una combinación del neurofisiólogo clínico con el neurólogo y el rehabilitador, porque se encarga no solo del estudio, sino también del diagnóstico médico como tal, completo, y el tratamiento. Ya, eso lo ponía porque fíjense que hay subespecialidades de la rehabilitación, dentro de las cuales está esta, ¿no? Medicina neuromuscular, que es la que se encarga de los estudios de electromiografía. Y aquí yo les ponía dos ejemplos, ¿ya? Uno de una neuropatía generalizada, que es la neuropatía diabética dolorosa, y les ponía uno de neuropatía focal. De hecho, ya vimos una mononeuropatía focal, craneal, ¿no? Cuando hablábamos de la parálisis facial periférica. Ahí ya tienen un ejemplo. En el túnel del carpo, también es otro ejemplo de neuropatía focal. Y aquí, bueno, es un tema ya conocido por ustedes, lo pueden revisar luego con calma, ¿no? El tema de la neuropatía diabética, ¿ya? Bueno, el tema de la neuropatía diabética, en realidad vamos a tener algunas neuropatías difusas, como la típica polineuropatía simétrica distal. Como es la más frecuente, muchas veces se utiliza como sinónimo de neuropatía diabética, pero siendo estrictos, neuropatía diabética es un término más global, ¿no? Repito, como lo más frecuente es la polineuropatía simétrica distal, a veces se utiliza como sinónimo, ¿ya? Otra difusa, la neuropatía diabética autonómica, pero también la neuropatía diabética te puede dar cuadros de neuropatía periférica focal, ¿no? Como, por ejemplo, la mononeuropatía de nervios craneales, la mononeuropatía del tercer par, muy típica, ¿no? Con tosis. La mononeuropatía de nervios periféricos también te predispone a túnel del carpo, por ejemplo. Está la plexopatía diabética, ¿ya? O neuropatía diabética proximal, ¿no? Que se confunde con una lumbociática. También se llama amiotrofia diabética. Y, bueno, la radiculopatía diabética, ¿no? Eran los patrones de distribución, ¿ya? Igual aquí. Bueno, eso lo pueden revisar con calma. Ese es un tema muy, muy típico en medicina, que seguramente ya han tenido oportunidad de ver. La prueba del monofilamento, ¿no? Para el diagnóstico, las consecuencias, como se pierde sensibilidad, la sensibilidad es protectora en este caso. El principal problema son las lesiones inadvertidas, ¿no? Que terminan convirtiendo en una úlcera y se infecta, etcétera, se complica y puede terminar en la complicación más temida es la amputación. ¿Ya? Va a haber dolor neuropático, ¿no? El paciente
refiere a dolor tipo pinchazos, quemazón, ardor, corrientes, hormigueo. Va a provocar deformidad en los pies también por lesiones repetitivas, ¿no? Alteración del equilibrio, ¿no? Porque va a estar alterada la propiocepción, ¿ya? ¿Y cómo tratar? Bueno, obviamente control estricto de la diabetes, con estos pilares que ustedes ya conocen. Control estricto de otras enfermedades, y el tema de hábitos tóxicos también es importante, ¿no? Ya, se recomienda no caminar sin zapatos, ¿ya? Para evitar lesiones. Utilizar zapatos adecuados, que son zapatos ortopédicos con ciertas características, ¿no? Con soporte de arco, con almohadillado interno blando, con cierre velcro, con contrafuerte interno reforzado, etcétera. Es para evitar las deformidades del pie, evitar puntos de presión, puntera amplia. Revisión diaria de los pies con un espejo mediano, eso es importante, es parte de la educación del paciente. Como puede haber lesiones inadvertidas, pues una lesión pequeña hay que identificarla rápido y evitar que se complique, ¿no? Lavado diario de los pies con agua al tiempo, ¿ok? No se recomienda agua caliente porque como no es, la sensibilidad no es buena, se han visto muchos casos que el paciente se quema y se hace lesiones graves. Si se quiere utilizar agua tibia, se debe comprobar la temperatura con el codo del paciente, porque como el paciente generalmente tiene una neuropatía simétrica distal, pues la sensibilidad proximal en el codo está mejor preservada, y ahí se puede dar cuenta el paciente si el agua está muy caliente o no. Simplemente por ese detalle, ¿no? Ya, la revisión diaria de los pies, que decíamos, el cuidado adecuado de las uñas, ¿no? El corte en línea recta, no en forma circular, para evitar la lesión a ese nivel con el crecimiento de la uña, ¿ya? El calzado, que les decía que tiene que ser adecuado, ¿no? Algunas ortesis son importantes, las plantillas, por ejemplo, para evitar la deformidad, o si va a utilizar un zapato ortopédico, esto va incorporado en las indicaciones del zapato ortopédico. Si cursa con dolor, es muy frecuente que curse con dolor neuropático, más de la mitad de cuadros de neuropatía diabética cursan con dolor, pues igual, analgesia multimodal, ¿no? Los medicamentos, terapia física, la acupuntura puede ayudar. Fíjense que si recuerdan lo que hablamos de CES, dentro del cuadro que vimos de la etiología está la neuropatía diabética. ¿Ya? En este caso hay una estimulación sensorial persistente, de origen neuropático, no nociceptivo, pero se comporta igual, bombardea el segmento medular, se sensibiliza, y sobre el dolor neuropático genuino se suma un componente de dolor nociplástico. De forma que en muchos de estos pacientes, el bloqueo paraespinoso les ayuda muchísimo para el control del dolor, ¿ya? De hecho, para algunos autores, el dolor neuropático no se explica por otras causas que no sean fenómenos de sensibilización, porque la lesión del nervio debería causar signos negativos de déficit, o sea, dejar de sentir, ¿no? Pero si hay signos positivos de aumento de la sensibilidad al dolor, no se explicaría por otro mecanismo que no sea fenómenos de sensibilización central. O sea, así, un poco más tajantes en ese sentido, digamos, que si hay dolor neuropático, el mecanismo del dolor neuropático sería la sensibilización. Puede que por lo menos en un subgrupo de pacientes esto sea realmente así, porque cuando hacemos el bloqueo paraespinoso, a muchos pacientes se les va el dolor, ¿no? Pero como hay un daño metabólico del nervio, vuelve a activar la sensibilización, ¿ya? Pero por lo menos un esquema de unas 5 o 6 sesiones puede mantener por varios meses al paciente sin dolor o con mínimo dolor, y te vas a ahorrar fármacos, ¿no? Siempre que te puedas ahorrar fármacos es una gran cosa, porque los AINES, los opioides, los neuromoduladores no están exentos de reacciones adversas. Ya, alteración del equilibrio en la marcha, sí, bueno, eso se resuelve con terapia física, ¿ya? Ayuda a la terapia ocupacional también, acuérdense que esto en terapia ocupacional se ve actividades de vida diaria, ¿no?
Y acá algunas imágenes de la parte de terapia física, ¿ya? Control motor, el equilibrio del tronco, etcétera. Esto para seguridad del paciente. Ujú. Otras recomendaciones, por ahí mencionamos ya algunas. Y con respecto al ejemplo de neuropatía focal, yo les mencionaba acá el síndrome, los síndromes del nervio mediano, ¿no? No solamente el túnel del carpo, puede haber también una compresión a nivel del pronador redondo, síndrome del pronador redondo que se confunde con el túnel del carpo, muy frecuente, ya, le infiltran el túnel del carpo, no le duele, no le resuelve, sigue el dolor, el adormecimiento, toda la clínica. Y es un síndrome de pronador redondo, como el mediano baja por ahí y a veces se pasa entre las dos cabezas del pronador redondo, a veces atraviesa una de las cabezas del pronador redondo y un miofacial a nivel del pronador redondo aprisiona el nervio y provoca la misma clínica del túnel del carpo como tal. Infiltramos el pronador redondo con lidocaína pura y se va el dolor. ¿Ya? La neuropatía del interoseo anterior también, ¿no? Bueno, y esta clínica que ustedes ya saben, conocen bien, la distribución típica, aunque no se sabe bien por qué, probablemente por fenómenos de sensibilización, es muy frecuente que el paciente tenga el adormecimiento en toda la mano, ¿no? Hasta el quinto dedo. Ya, un poco de la anatomía, cómo se distribuyen los tendones y la localización del nervio. Esto lo pueden revisar con calma, ya, etiología, prevalencia, los factores de riesgo también, los clásicos, ¿no? El mecanismo de lesión generalmente es mecánico, ya, ok. Ujú. La clínica típica, ¿no? Dolor, adormecimiento en la zona de distribución, ¿ya? Generalmente el paciente amanece con las molestias porque durante la noche uno tiende a hacer el mecanismo de flexión de la muñeca y en flexión de muñeca el nervio se aprisiona más. Por eso que una de las medidas de tratamiento es una férula en extensión, neutra o en extensión. Y con esa simple medida el paciente suele mejorar bastante. Bueno, es un poco de clínica ahí, Hoffman, Tinel, Fallen, Durkheim, que es el último descrito, relativamente nuevo, ¿no? Presionas ahí en la entrada del túnel del carpo durante un minuto y replicas las molestias. Sensibilidad, especificidad mucho más alta que el típico Tinel y Fallen. Compresión manual del carpo es el Durkheim, ¿no? Desde Fallen. El Tinel, ¿no? Sensibilidad, especificidad 60-67%. No es muy alta, ¿no? La compresión del túnel carpiano Durkheim, sí, fíjense, 87-90%, es mucho más alta, ¿no? Sensibilidad, especificidad mucho más alta, comparado con el Tinel, típicamente el Tinel, y el Fallen, ni hablar, ¿no? Sensibilidad también 75-47%. Algunos autores reportan para Fallen sensibilidad, especificidad en torno al 50, ¿no? Y Tinel en torno al 60%. Y Durkheim 90-95 incluso, entonces es mucho más sensible y específico. Más lógico y más sencillo también. Ya, otras pruebas diagnósticas lo pueden revisar acá, eso es semiología también. El diagnóstico diferencial. Hay que diferenciar neuropatías periféricas, radiculopatías, ¿no? Es frecuente ver un paciente que tiene dolor en el cuello irradiado al brazo y también una clínica similar al túnel del carpo, ¿no? UpToDate, por ejemplo, te dice que no se sabe por qué, pero por algún motivo los pacientes que tienen una compresión nerviosa proximal a nivel cervical tienen más tendencia a hacer una compresión distal en el túnel del carpo y al revés también pasa lo mismo. Y a veces pueden coexistir los dos problemas. A veces un túnel del carpo, ojo, aquí pasa lo mismo, ¿no? La compresión en el túnel del carpo puede sensibilizar el segmento medular C5-C6 y todo lo que depende de C5-C6 se torna doloroso y parece una radiculopatía. Y es un túnel del carpo que ha sensibilizado. Tratamiento, inmovilización con la férula que les comentaba, ¿no? Las medidas ergonómicas, inyección de esteroides, se puede ensayar, intentar, y el tratamiento rehabilitador. Tratamiento quirúrgico solo si no hay respuesta al tratamiento conservador, ¿ok? Puede ser por vía abierta o endoscópica.
Las complicaciones, bueno, una cicatriz hipertrófica te va a regresar a lo mismo, ¿no? Distrofia simpático refleja o síndrome de dolor regional complejo tipo 1 también se puede ver en pacientes operados, ¿no? Síndrome del pronador redondo es lo que les decía, ¿no? Pasa a través del músculo y un miofacial a nivel de ese músculo te da el mismo cuadro, ¿ok? Entonces requiere tratamientos a nivel local en la zona donde está la compresión del nervio. Nosotros le palpamos acá y muchos pacientes tienen un dolor exquisito aquí, ¿no? Son pacientes que tienen síndrome del pronador redondo. Bien, bien, los estudios, ya, este es otro tema específico. Listo. Entonces, con eso hemos revisado la clase de neuropatía periférica. Lo más importante, yo creo que lo que más les va a ayudar y les va a aportar es la clasificación, ¿no? De dónde salen los términos. También conocer la clasificación de Seddon y Sunderland. La clasificación primero de focal y generalizada, ¿no? Y repasen estos dos ejemplos típicos de neuropatía diabética y de síndrome de túnel del carpo. ¿No? Muy bien. Listo. Entonces con eso hemos completado las dos clases. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Doctor, una pregunta. El examen viene hasta la semana 7, ¿verdad? El examen, mira, me parece recordar que viene hasta la clase de hoy, o sea, hasta neuropatía periférica. Porque en el sílabus está hasta rehabilitación en dolor. Ah, ok. Si está en el sílabus así, entonces se va a respetar eso y sería solamente hasta la clase de dolor. Sí, doctor. Sí, está bien. Yo reviso ahora el sílabus para ver exactamente cómo lo han considerado, ¿no? Porque es el mismo sílabus que trabaja la universidad en Lima, así que sí es probable que sea solamente entonces hasta la clase de dolor si está especificado así. Sí, doctor. Y no se olvide de pasarme las diapositivas de la clase 5, 7 y 8, por favor, para poder estudiarlo. Sí, correcto. Son 3 clases pendientes. Ajá. Yo te Sí, las doctor. mando ahora para que la compartas con tus compañeros. Está bien, doctor. Muchas gracias. Listo. Muy bien. Entonces,